Bueno, este video es la continuación de la graficación de esta función f de x igual 3 sobre 4x2 menos 4, esta, digamos, fracción menos 1. Habíamos encontrado ya los interceptos, miren, con el eje y, cuando x vale 0, encontramos que y valía menos 7 cuartos, y con el eje x, cuando y valía 0, encontramos raíz de 7 cuartos y menos raíz de 7 cuartos. También habíamos encontrado las asíntotas horizontales y verticales. Esta es una asíntota horizontal que en x igual menos 1 sabíamos que cuando x tendía a tanto a más infinito como a menos infinito nos daba la misma asíntota horizontal, y encontramos también la asíntota vertical, que es la que anula este denominador. Recuerden, siempre que necesitamos una asíntota vertical simplemente tenemos que ver quién anula el denominador. En este caso es uno positivo y uno negativo, e hicimos el análisis de si cuando tendía a 1 por la derecha, qué tipo de infinito íbamos a tener. En este caso infinito positivo, para 1 por la izquierda infinito negativo. Para menos 1 obtuvimos que menos 1 por la derecha iba a ser menos infinito y que menos 1 por la izquierda iba a ser más infinito. Luego derivamos la función y encontramos sus valores críticos, que son los valores que la anulan, en este caso x igual 0 es el único que la anula, y los valores que hacen 0, el denominador de la derivada, también hace parte de los valores críticos o los que nos sirven para analizar luego el intervalo donde la función es creciente o decreciente. Entonces lo primero que tenemos que analizar es antes de menos 1, hasta ahí vamos. Entonces, antes de menos 1, supongamos un valor como menos 2, vamos a tener menos 24 menos 2, va a ser un número positivo, menos por menos da más, o sea que aquí vamos a tener un valor positivo. Y que como el denominador está al cuadrado, no importa el número que pongamos aquí, siempre vamos a obtener un valor positivo, o sea, vamos a tener más por más da más. O sea que los valores entre menos infinito y menos 1 para la derivada, no para la función, sino para la derivada, van a ser positivos. Ahora pensemos en menos 1 y 0. Por ejemplo, menos 1 medio. Menos 24 menos 1 medio va a ser un valor positivo, porque es menos por menos da más. Y ya sabemos que lo de abajo, como todo está al cuadrado, recuerden que no importa el valor que uno ponga, acá positivo o negativo, un número al cuadrado siempre será positivo. Entonces vamos a tener positivo sobre positivo, positivo. ¿Esto qué nos está diciendo? Miren, que la función desde menos infinito hasta menos 1 va creciendo, y de menos 1 a 0 también va creciendo. Luego vamos a analizar entre 0 y 1. Entre 0 y 1 vamos a tener un valor, por ejemplo, un medio positivo. Si yo multiplico un medio positivo por menos 24 voy a obtener un valor que negativo, porque va a ser más por menos. Y en este caso, pues ya sabíamos que como cualquier valor al cuadrado es positivo, este es más. Entonces menos por más da menos. Miren lo que empezó a pasar. Entre 0 y 1, aparentemente, o aparentemente no, tenemos que la función empieza a decrecer. Vamos a ver si después de 1 vuelve a crecer. Después de 1 podemos tomar un valor como el 3. Vamos a tener menos 24 por 3, va a ser un número negativo, porque menos por más, que el 3 es positivo, vamos a obtener un valor negativo. Ahora, el de abajo siempre será positivo, razón antes explicada, entonces vamos a tener menos por más va a dar menos, o sea que la función sigue decreciendo. Vamos a tener que la función en el punto 0, miren lo que pasó, pasó de ser creciente a decreciente, o sea que en ese punto vamos a tener un máximo, ¿cierto? Entonces vamos a ver, y ese punto lo tenemos inclusive evaluado. Miren que cuando x vale 0, la función vale menos 7 cuartos, o sea que no tenemos ni siquiera que encontrarlo, era uno de los interceptos. Vamos a dibujar ahora la función entendido esto. Entonces ya no necesitamos la derivada. Podemos abrirnos un espacio acá. Y creo que en este pequeño espacio que tenemos aquí en el tablero podemos hacer un bosquejo, vamos, decente de esta función. Supongamos que estos son mis ejes. Vamos a poner en otro color los interceptos. Entonces el primer intercepto, miren, suponiendo que esto es 1 negativo, 2 negativo, este es 1 positivo, 2 positivo, este va a ser 1 negativo, 2 negativo. Entonces los interceptos, marquémoslos de negro, van a ser 0 en x menos 7 cuartos. Miren, menos 7 cuartos es un valor un poquito por encima de 1, de hecho es
1.75, digamos que es más o menos por acá, no tiene que ser tan exacto, ahí es. Luego tenemos raíz de 7 cuartos y menos raíz de 7 cuartos, esos son números un poco por encima de 1, eso es 1.30 más o menos, entonces digamos que son por aquí, este es el valor positivo y este es el valor negativo. Miren. Ahora vamos a trazar las asíntotas. Entonces tenemos que la asíntota horizontal está en menos 1, tenemos acá, punteada, y tenemos las verticales que pasan por uno positivo y uno negativo. Entonces vamos a puntear un poco esto y vamos a puntear. Ok, ahora sí, vamos a hacer nuestro análisis. Entonces, la gráfica de pronto en este lila, vamos a tener lo siguiente. La función toca este punto, miren, este que ya estoy marcando en lila. La toca y miren, cuando la función va a acercarse a este 1 positivo, miren, tiende a ser más infinito. Y cuando va a bajar, no puede pasar de esta asíntota horizontal que es menos 1. Si analizamos el intervalo, miren lo que me está diciendo el intervalo. Entre 1 positivo y más infinito, la derivada nos da negativa. O sea, nos está diciendo que la función iba decreciendo. Miren que aquí la función va decreciendo. O sea, que es consistente con nuestro análisis de intervalo. Ahora vamos a pensar en este punto. Miremos. Por este punto, yo sé que ya tengo un máximo. O sea, que va a ser de esta forma. Como una pequeña parabolita acá. Ahora miremos si es cierto. Si yo me acercaba a este 1 positivo por aquí, por la izquierda, miren que me decía que iba hacia menos infinito. O sea que se cumple, va hacia acá. Y si me acerco a menos 1, mírenlo aquí, por acá por este lado que es la derecha, tiende a menos infinito, que es lo que me decía acá, sin tocarlo. Recuerden, sin tocar ese valor, porque yo no tengo imagen ni para 1 positivo ni para menos 1. Lo mismo acá, es sin tocar. Si de pronto parece que tocara, es simplemente un problema de mi pulso. Bueno, y para este punto, miremos lo que tenemos. Bueno, analicemos el crecimiento y crecimiento. Entre menos 1 y 0, miren, va creciendo. La gráfica es creciente. Y de 0 a 1 es decreciente. O sea que coincide perfectamente. Esto ha coincidido, esto y esto. Ahora vamos a ver qué pasa entre menos infinito y menos 1. Dice que es creciente. Vamos a ver si sí es cierto. Claro, cuando yo me acerco al 1, miren, a este 1 por la derecha, a menos 1, perdón, por la izquierda, voy a tender a más infinito, o sea, va como subiendo acá. Pero la función baja y no toca a este porque es asíntota horizontal. Miren, cuando x tiende a menos infinito, cuando la función tiende a menos infinito, la asíntota o la función pues no pasa de menos 1. Aquí tenemos un error, no era x igual menos 1, desde el principio lo tenemos, sino y igual. Pena, que es un valor de y, es una función constante para y. Entonces ahí lo arreglamos. Bueno, entonces, si miramos, miren, siempre es creciente la función de menos infinito, va creciendo ligeramente y va creciendo hasta que aquí crece mucho, pero siempre es creciente. Este es el bosquejo de esa ecuación. Miren que sin necesidad de la derivada yo pude haber resuelto este problema, porque tenía los interceptos, si tendía a más infinito o a menos infinito, como en este caso, aquí a menos infinito, aquí también baja, aquí sube, o sea, teníamos absolutamente todo, sin necesidad de haber encontrado la derivada. La derivada simplemente me servía para comprobar que esos intervalos o lo que estaba haciendo si era correcto. Entonces, recordemos rápidamente, encontramos primero interceptos, luego asíntotas, horizontales y verticales, y calculando los límites encontrábamos hacia dónde tendía la función. Entonces aquí cuando me acercaba a 1, por ejemplo, por la derecha la función tiende a ser más infinito, cuando me acercaba a 1 por la izquierda menos infinito. Aquí a menos 1 por la derecha menos infinito y aquí a menos 1 por la izquierda más infinito, que es lo que tenemos acá.
Y con eso entonces terminamos el bosquejo de esta función.